ahora sí. Bueno, nuevamente, buenas noches, buenas tardes a todos. Estamos en otra sesión de Cafeteando con Fla. Bienvenidas, bienvenidos. Y el día de hoy tenemos un tema sorpresa que va a causar seguramente mucho que pensar, mucho que dar, que se llama, o lo ha titulado su autor, Rompiendo el ídolo, la experiencia de Dios. El día de hoy me toca escuchar, me toca recibir, aprender de él, y nos toca a todos pues lo mismo, aprender todos de todos, porque seguramente que esto dará para muchos intercambios interesantes. Así que sin más, mi primo, adorado y amado Gerardo Ramírez, le paso la palabra y el control de esta sesión. Gracias, gracias, gracias por haber aceptado el darnos y regalarnos esta experiencia el día de hoy. Pues muchas gracias y gracias a todos por estar aquí, por compartir. Es pues prácticamente darles algo de lo que ha sido mi experiencia, por eso el subtítulo es La experiencia de Dios, pero el primer título es el que más me llamó la atención y es Rompiendo el ídolo, ¿no? Y vamos a ver por qué. La reflexión parte de este primer párrafo. La religión no es cuestión de rituales o estudios académicos. No es un tipo de culto o una serie de buenas acciones. La religión consiste en arrancar las impurezas del corazón. Este es el camino para encontrar a Dios, ¿no? Y es parte de una frase de algunos textos de Anthony de Melo, ¿no? Es un teólogo de la liberación y que desde hace mucho tiempo he podido leer y estudiarlo. Y es como la parte fundamental que quisiera que empezáramos a tener, el camino para encontrar a Dios, ¿no? Es decir, por eso el tema de romper el ídolo es que pareciera que necesitamos realmente reflexionar sobre ello. Y lo primero que quisiera compartirles es este fragmento bíblico, ¿no? Que es el punto por el cual a mí es un parteaguas, o sea, rompe realmente, ¿no? La máscara, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y pareciera en ese momento, en el contexto histórico que se da, en esta hermenéutica, que es el estudio de la Sagrada Escritura, que vemos a un Moisés en el monte Sinaí, frente a una zarza ardiendo y que le dice, quítate las sandalias, y pues nosotros nos imaginamos al otro quitándose las sandalias de los pies. Pero ya en algún momento, aquí mismo en Cafeteando les decía, en realidad era, quítate tus máscaras, desnúdate, porque esa tierra santa a la que se refiere no es la tierra física, no es ni siquiera el cuerpo a lo que se refiere, sino en realidad se refiere a las máscaras que tenemos, a nuestros temores, a esas inseguridades, a esa visión corta que tenemos. Por eso incluso a él se le aparece en una zarza ardiendo que no se consumía, o para decir, estás viendo lo que tú quieres ver, pero no vas a ver a Dios con los ojos físicos. Entonces, lo primero que quisiera decirles es la experiencia de Dios romper el ídolo es quitarnos las sandalias, es decir, esas máscaras, romper con aquello que nosotros pensamos que es Él. Y entonces surge la primera interrogante, ¿quién es o qué es Dios? ¿Es Dios? ¿Es el universo? ¿O es energía? Le llamamos de diferente manera. Pero de alguna forma hay en todos nosotros una concepción. El alma tiene un espíritu y ese espíritu es el canal, es como el celular con el cual nos comunicamos y nos conectamos con Dios y que algunos lo estamos encontrando y algunos de ustedes lo han encontrado y ahí vamos los demás detrás, ¿no? Pero el punto es, ¿quién o qué es Dios? ¿Quién es o qué es para mí? No lo que me han dicho, no lo que dicen, no lo que me dijo el que está a un lado, no lo que me dijo mi mamá, no lo que me dijo un sacerdote, un gurú, no. ¿Quién o qué es para mí?
Y entonces empezaríamos con esta primera experiencia que quisiera compartirles, y es romper el ídolo, es dejar que Dios no sea un espectador de mi vida, sino reconocer que es partícipe de ella. Y es que pareciera que de pronto las religiones colocan a Dios como Él está arriba, Él es lo máximo, es el ser superior y me está observando y está juzgando. Y no. En la experiencia de Dios, cuando rompes ese ídolo, dejas de verlo hacia arriba y miras dentro de ti. Y entonces sabes que está omnipresente y que no es juez, que conoce, pero que además nos acompaña. Porque entonces empezamos a cambiar a ese ídolo que está arriba, como en las iglesias, ¿no? Que de pronto está hasta arriba, en los templos, ¿no? Donde hay que colocarlo arriba. No, es que no está arriba. Está aquí conmigo. Por eso, nuevamente, romper el ídolo es dejar de verlo hacia arriba, dejar de pensar que él se mantiene en una posición lejana a nosotros, dejar que él no sea el espectador de mi vida y elegirlo como partícipe de ella. A Dios, al universo o a esa energía, como le queramos llamar. Pero él es partícipe. No es un ente lejano y tampoco está afuera. Y eso es lo que a veces pareciera que nosotros vivimos. Él está en nosotros. Pero hay unas limitaciones que son nuestros sentidos, la experiencia, el conocimiento y el acompañamiento. ¿Por qué digo esto? Porque queremos ver a Dios con ese sentido de ver con los ojos físicos y en realidad se le ve con los ojos del alma. Se le ve con los ojos de nuestro espíritu. ¿Cuántas veces yo he escuchado hablar a gente que dice, oye, es que veo el aura, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente es con los ojos físicos y no se ve con los ojos físicos. Se ve con los ojos del alma. Y por eso la diferencia entre quien tiene esta experiencia de Dios, del universo, de la energía, como un ente lejano, pues va a seguir experimentándolo como algo físico y que por lo tanto como un ídolo, como que está arriba. Y quien entra en el mundo espiritual lo vive desde los sentidos del alma, como algo que lo experimenta, alguien que conoce y alguien que acompaña. Y es que necesitamos romper un paradigma que está desde sus inicios en la concepción de Dios. Él dice de diferentes formas, yo soy. No tiene nombre. Pareciera que le tengo que llamar Dios o Yahvé o Jehová o como él quiera, pero no. Él dice yo soy. Por eso el hecho de que alguien le diga es que el universo, es que la energía, pues es que no tiene nombre. Y es que no tiene nombre porque solo lo creado tiene nombre. Él es. Y por eso está en cada uno, porque nosotros somos sus criaturas. Pero nos hemos creído la idea de que estamos separados de él. Y eso es lo que genera una idolatría, como de, es que nos alejaron de él. Es que nos pusieron todo una muralla donde no, es que a Dios hay que conocer y hay que ser bueno para llegar con él, porque si no estás lejos, ¿no? ¿Por qué? Él me creó, está en cada uno. Es el alma su hogar. Y hay incluso en las diferentes pues religiones, propuestas de vivencia espiritual,
donde pareciera que quisiéramos colocarle un nombre, porque es nuestra forma de entender, porque es generar un concepto, pero el nombre, por eso les pongo aquí, es limitante. En el momento en que yo le pongo un nombre, lo limito, lo conceptualizo. Por eso Él es y lo expresa. Yo soy, no me pongas un nombre. Aquí estoy. Experiméntame, siénteme. En el momento en que le doy un nombre, pareciera que lo limito, lo conceptualizo. Y es ahí donde viene el primer punto. El primer paso para romper con el ídolo es el desapego. Quitar un constructo de Dios. El constructo es darle ese concepto. El decir es que Dios es bueno. No, Dios es. Y va más allá de aquellos conceptos que nosotros hemos construido y que nos han enseñado. Y es que si la mente no juzgara, no habría sufrimiento, pero tampoco emoción. Y es que es nuestra mente. En los últimos 2, 3 años, a la mayoría de la gente que se ha acercado, y más ahora con el tema de la pandemia, hacer un ejercicio de decirles los pensamientos se piensan y los sentimientos se sienten. Es una primera sesión clave, reconocer mi humanidad, pero mi constructo humano no es el de Dios. Yo quiero construir a Dios a partir de conceptos meramente humanos. Y eso es una actividad mental, solo mental. Y entonces, como viene mental, se hacen juicios. Y entonces pareciera que yo considero que Dios hace juicios. Y no. Lo que construye es la mente. Suma conceptos. Y eso es razón. Y Dios no es razón. Dios no es un concepto. Dios es. Y es muy semejante a cuando nos encontramos con una persona invidente, ¿no? O sea, que invidente de nacimiento, no que haya perdido la vista. Tratar de explicarle un paisaje nos resulta complicado, porque él nunca ha visto un árbol, porque él nunca ha visto una montaña. Se la puede imaginar. Nosotros somos invidentes espirituales. Y despertamos a la conciencia cuando rompemos con esa estructura, con ese constructo, con esa estructura de imposición de ver de una forma a Dios como un ídolo, como alguien lejano. Entonces empezamos a verlo a Él porque Él es, nada más. Y entonces este es el primer punto, el desapego, desapegarme de mi constructo, desapegarme de eso que yo pienso, desapegarme de esa razón, de esa estructura que considero que debe tener Dios, el universo o esa energía. Eso es lo que yo creo superior, que es mi espiritualidad o mi ser dentro divino, no es un constructo, solo es. Y eso implica un desapego, el romper con una estructura para mí. El segundo punto para ese romper con el ídolo es sin los sentidos. Contemplar la vida. Ver es un sentido. Escuchar lo que es el amor, la pasión, pero eso es mío. Es decir, lo que yo hoy considero que es amor, lo que es la pasión es mío, o es un constructo, es algo que he escuchado, que he visto con estos ojos, que he tocado, pero eso no es mío. Entonces, cuando me doy cuenta que lo que yo considero que es amor, que es pasión, no es lo mío, es lo que he aprendido y que lo tengo que experimentar fuera de lo que me han dicho o de lo que he aprendido, entonces puedo empezar
a vivir sin los sentidos, desaprender, para entonces experimentar a Dios sin nuestros sentidos. Dios no se le ve con los ojos físicos y a eso le llamamos antropomorfismo, que ha existido desde la antigüedad. Como no podemos construir en nuestra mente algo así y tenemos esa necesidad racional, pues lo primero que hicieron fue darle una forma humana. Y entonces ahí tenemos a Zeus, ¿no? Tenemos a toda la mitología romana, griega, que les daban antropomorfismo, forma humana, algo que no podían explicar. Pero es que a Dios no se le ve con los ojos físicos. Y entonces, si se fija nuevamente, sin sentidos, la atención selecciona, los sentidos también seleccionan lo que quieren ver. Si dejamos, de hecho aquí pongo el ejemplo de los gatos, ¿no? Si a un gato le ponen una lucecita infrarroja, ¿qué hace? Pues seguirla, y ahí está como jugando. ¿Por qué? No sabe, pero la sigue. ¿Qué pasa con nosotros si no ponemos atención a ese sentido? Si realmente dejamos de entrar en contacto de forma sin sentido. Y entonces me parece que hay una frase que seguramente Laura también conoce de los evangelios, en el que Jesús hace una curación de un ciego de nacimiento. Y él le dice, Señor, puedo ver. Nosotros también lo podemos experimentar. Y lo hemos experimentado a partir de un proceso. En el momento en que reconocemos que Dios no está lejos, que Dios no está arriba, que Dios no está como ese ídolo magnificente, que Dios está en ti, que Dios está en cada uno y que solo entramos en contacto contemplando la vida sin sentido, sino con el alma. Y entonces la tercera parte es la conciencia, que es más allá de un condicionamiento, no lo que te hayan dicho, no lo que aprendiste, porque entonces yo les digo, hay que deconstruir para poder construir. Es sin el constructo del concepto, sin la etiqueta del sentido, ¿no? Porque en realidad, ¿cuántos nos hemos preguntado, ¿a qué sabe el melón? Ah, pues mis sentidos me dicen que sabe a melón. ¿Pero qué es el melón? Y entonces se fijan que nuestra mente nos engaña, ¿no? En la filosofía eso se les llaman accidentes. Es decir, tenemos un concepto de un sabor de nuestros sentidos al que le llamamos melón, pero nadie sabe decir qué es el melón. ¿Qué es el melón? Pues sí, una fruta. ¿Y a qué sabe? Pues a melón. ¿No? O sea, o alguien que me explique. Llevo años pensando en eso. Y esto es lo que me ha llevado a este tipo de conclusiones, que en realidad no hay una conclusión. Es quitar los filtros. La sensación es la información física que recibimos y la percepción es cómo la interpretamos. Y ahí está el romper con el ídolo, el romper con ese paradigma. Dios va más allá de una sensación y de una percepción. Es una experiencia. Y esa experiencia es individual. Y esa experiencia es única. Y el último punto es la contemplación. Observar sin mirar, sin ponerle concepto, porque nuestra mente, en cuanto vemos un paisaje, decimos, ¡ay, qué bonito! Y ese bonito es porque te lo han dicho o porque realmente lo estás experimentando. O ese observar sin mirar determina si eso realmente lo estás percibiendo. Si realmente estás
entendiendo algo sin tenerle que poner una clasificación, un concepto, un constructo. Disfrutar sin influir o cambiar. Es decir, esta rosa es muy bonita. Ah, pues sí es bonita, me la llevo. No, déjala. Ahí está bonita. Ahí la disfrutaste. Lo importante de esa maravilla es en ese momento y se da la contemplación. Y en esa perfección podemos experimentar, vivir de manera interna la experiencia de Dios. Y es que en esta experiencia no existen los filtros ni los juicios. El juicio es ese constructo que nosotros tenemos. Es esa necesidad de conceptos porque así es nuestra inteligencia humana y es una limitación. Pero cuando se pasa a la contemplación, cuando se pasa a la experiencia espiritual, cuando uno trasciende y rompe el ídolo, ya no necesito filtros, ya no necesito esos juicios. Solo es Él y yo, o Él en mí. Rompe el ídolo es una experiencia personal y única, particular y amorosa. Y no quiere decir que esto que les pongo abajo sean como los pasos. Son los aspectos que yo puedo compartirles, ¿no? Es decir, vivir el desapego, experimentarlo sin sentido, con conciencia de estar y contemplar, sin juicio, sin constructo. Estando ciego es una frase que escribí después. Estando ciego he aprendido a ver y perdiendo he ganado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, bueno, Danilo. pregunta no. Buenas noches, Gerardo, gracias. Buenas noches a todos. Lo último que dijiste, se me apareció una imagen de un fondo oscuro. Estoy en una montaña y no hay nada más. No hay viento, no hay mar, hay una inmensidad de un fondo oscuro. Y cuando tú dijiste estoy ciego, estoy sin sentidos, entonces me queda la impresión de si mis sentidos me están tergiversando lo que estoy recibiendo, ¿cómo me aseguro que estoy recibiendo algo? Entonces es como que lo que estoy esperando recibir ya lo tengo y Sí, sencillamente está allí. Eso fue lo que entendí con ese. Hace de cuenta como que estás dentro de una caverna oscura, no, estás tranquilo, no tienes Quiero una miedo, a mí la tortilla. oscuridad pronto me da miedo, ujú. pero estás allí y eso es como que, eso es como es como el sinsentido que encuentro para poder explicármelo a mi mente. Suena raro, pero Es que es así, Danilo. Realmente nosotros tenemos esa necesidad de generar constructos y conceptos, pero cuando no lo haces, no es que estés loco, entras realmente en ese contacto de no constructo y es realmente entender y contemplar la divinidad. Porque, insisto, Dios es. En el momento en que le ponemos un nombre, en el momento en que construimos algo alrededor de él, ya nosotros lo limitamos. ¿Y por qué queremos limitar al que es ilimitado? Nosotros hemos creado ese constructo. Nosotros en la humanidad hemos generado reglas, le hemos puesto limitaciones, pero él no ha dejado de dar destellos de, oigan, así como de cachetadas espirituales, ¿no? O sea, prácticamente, Danilo, no hemos dejado a Dios ser Dios. Lo que te diría es, deja a Dios ser Dios en ti, nada más.
Y te lo digo con toda la humildad, y me pasó hace unas semanas con Laura, ¿no? Años estudiando, años, para entender que no hay que estudiarlo, hay que experimentarlo. Y aquí me dio ese mensaje. No sé si respondí tu pregunta, Daniel. Sí, y es más, se convierte en tan simple que se convierte en 2 letras. Y eso Solo encierra todo. y aún así, 2 letras es un constructo. Y te lo digo porque si alguna vez tienes la oportunidad, no lo hagas, no cometas el error que yo cometí. Hay una serie de libros, unos tomos que se llaman La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que yo la leí y la leí y la leí, intentando encontrar el entendimiento de Dios. Y no se le entiende, se le experimenta. Y esa también fue la conclusión de Tomás de Aquino. Prima. Gracias, Daniel. Ay, bueno, gracias. Nada, quiero leer acá que puso Caro Terrazas antes de comentar algunas cositas. Dice, es poner la mente en nada y recibir la fuente divina. Ella así lo percibe. Sí. Sí, bueno, me encanta realmente todo lo que nos compartes, como siempre la forma en que lo estructuras y lo entregas, Primo, y solamente quiero destacar algunas cosas en relación a lo que hemos venido pues hablando en todo este año de Cafeteando, porque, y también ver si estamos exactamente conceptualizándolo así, pero para mí primero, como dices, él no está fuera de ti ni lejos de ti, ya rompe que por ahí hablábamos alguna vez, o sea, no está por allá arriba, ¿no? Está en algún lado, está adentro de nosotros mismos. Y eso ya rompe esa estructura mental que nos inculcaron en muchas, sobre todo en las religiones, ¿no? Particularmente. Hoy tenía una conversación y por eso me estoy dando el permiso de hacer esos comentarios, porque hoy la tuve con una de las personas que está acá, pero he tenido por ahí en este tiempo con 2 o 3, y sé que este tema lo hemos tocado acá, pero al final del día el nombre, como lo conceptualizamos, como bien lo dices, no deja de ser, en términos como lo hemos hablado, pues una etiqueta más, ¿no? Como bien dijiste, características impuestas por el ser humano, por uno o algunos seres humanos que en algún momento así lo vivieron o así lo percibieron, así fue su experiencia, así lo transmitieron, pero fue la experiencia de ellos en ese momento de la historia, ¿no? Y finalmente creo que es muy importante destacar el que cada experiencia, tú lo dijiste, en que cada experiencia es cada experiencia. Como en todo en la vida, ¿no? Es personal, es tuya, es mía, como tú lo vivas y como tú lo percibas, y como Caro y Estela e Hilda, bienvenidas, por cierto, como cada uno lo perciba, está perfecto. Ahora, me encantó cuando, antes de que cambiaras al slide de conciencia, yo había notado conciencia, lo cual pues no es casualidad, ¿verdad? Y mi comentario acá, dicho en otras palabras, es como quitar el piloto automático de toda esa programación que tenemos, ¿no? Cuando tú hablas como de desconceptualizar, también lo vemos comúnmente hoy en día como desprográmate o desaprende para aprender, ¿no? Lo he dicho hasta en forma sarcástica en todo este tiempo, es todo lo que aprendimos no sirve, hay que aprender cosas nuevas, ¿no? Dímelo a mí. Exacto, digo, con el respeto. Hay gente, por ejemplo, acá no lo saben, lo digo muy rápidamente. Gerardo estudió teología no sé cuántos años, ahorita lo dirá si lo quieres aclarar. O sea, es alguien muy preparado, muy leído e instruido, como decimos en México, ¿no? Estuvo en camino al sacerdocio, en fin, o sea, con una historia grande, ¿no? Una sabiduría muy grande, mucho estudio. Cada uno creo que hemos tenido el nuestro y finalmente estamos en un momento de la humanidad que dices, todo eso no era así, ahora vamos a otra cosa, ¿no? Pero mi tema es hay que quitar el piloto automático, no solamente en eso que Gerardo nos comparte hoy respecto a esa relación de cada uno con Dios, sino para mí quitar ese piloto automático es
de todo lo que te digan, de todo lo que es tu experiencia de vida, incluida el concepto de Dios, cuestiónalo, ¿no? Dúdalo, no a la persona, tú piensa, tú cuestiona, tú pregúntate, tú siente y saca tus conclusiones personales. Y para mí, lo ideal, y lo he hablado acá, y justamente lo hablábamos hoy, es, pues Dios es paz, ¿no? O amor, como lo queramos ver, que van de la mano. Y entonces, la experiencia para ti que te deje esa relación en ese camino es la que estás buscando. Y como tú bien lo dijiste, se siente acá, se siente en el alma y a través del alma nos comunicamos con él. Y ahí están las respuestas. Porque ya no me quiero alargar demasiado en beneficio también al tiempo, pero viene el tema que era lo que hoy hablábamos de la famosa culpa, que también es una creación humana. Y ya viene esa dualidad, ¿no? De Dios es bueno y Dios es malo y Dios juzga y te está viendo y te va a castigar, y entonces venimos arrastrando una serie de conceptos mentales, como también lo dijiste, que pueden limitar en extremo, no solo limitar las capacidades humanas que tenemos, hechos totalmente a imagen y semejanza de Dios, sino limitar nuestra vida, nuestra plenitud y nuestra realización, pensando que está mal equivocarse, que está mal haber cometido errores, que estuvo mal haber dañado a otras personas. O sea, eso lo vamos a hacer todo el tiempo en esta vida, cada vez menos quizás cuando tenemos conciencia, pero todo eso es una experiencia personal, es una experiencia en la que toma con responsabilidad y conciencia tu parte, tu enseñanza, tu aprendizaje, qué quieres repetir en la vida y qué no quieres, no por juicio ni por moralidad, ni porque Dios te va a castigar, sino porque estás en un camino en el que vas a descubrir qué sí quieres para ti, qué te hace sentir bien y qué no quieres volver a repetir, y quitar toda esa carga que se le pone, incluido por los castigos religiosos, ¿no? Nada más. Gracias. Sigue Lau, creo. Sí, Lau. Gracias, gracias Gerardo, de verdad. No sabes, siento una alegría inmensa en mi corazón ahorita, híjole, así como que empecé con un cúmulo de información, primero que nada, con toda la experiencia y con todo el bagaje que tú tienes teórico, más la experiencia de Dios, híjole, pues prepárate porque vas a ser grandemente usado, porque creo que hace mucha falta gente así, gente tan preparada, pero sobre todo con esa experiencia. Y es que me estaba acordando de cuando uno de mis hijos era muy pequeño, que me decía, me preguntaba y me decía, mamá, pero es que ¿cómo es Dios? Y yo de manera natural le decía, es que a Dios no se le ve, a Dios se le siente, ¿no? En ese momento, a lo mejor sin tener la connotación que hoy tengo, ¿no? Toda la información, pero realmente lo que yo le decía era que se sentía de verdad desde el alma. La presencia de Dios es, y seguramente todos los que están aquí conectados han escuchado que el rostro de Dios nadie lo ha podido ver. Y eso no es una casualidad. Es porque es precisamente lo que estás ahorita explicando, Gerardo. Dios es y es como es, solamente se puede sentir y solamente los ojos del alma, los ojos del corazón pueden percibir. Y cuando percibes ese calor, esa presencia, esa que te puede llevar hasta romperte en el llanto, en esa presencia que a lo mejor no sabes ni siquiera explicar con las palabras, el poder sentir ese calor que emana de ti para podérselo dar a alguien más, es algo tan grande que realmente creo que lo explicaste tal como es, precisamente. Entonces, pues también estaba yo recordando también ese hijo que me preguntaba que cómo era Dios. Fue el que me dijo que Jesús se sentaba en su cama a platicar con él y él me explicaba, y cuando puso su dedito aquí, que ahorita estoy conectando también con lo de los chakras, cuando me dijo, mamá, es que te voy a explicar como él me lo decía, y me hacía así como, entiende, ¿no? Y me decía, sientes aquí, mamá,
un niño de 5 años. Y le decía yo, sí, me decía, mamá, mira, a todos nos sale un cable que es invisible, mamá, y se une con el cielo. Y Dios habla a través de ese cable, mamá. Claro, por supuesto. O sea, hoy día entiendo eso. En ese momento yo no entendía, o sea, mi corazón sí lo entendía, pero si les estoy compartiendo esto es porque precisamente creo que cuando el maestro aparece es porque el alumno está listo. Y yo creo que este tipo de compartir, gracias Gerardo, porque yo creo que va de la mano precisamente con todo lo que ha venido compartiendo Fla, con todos los que hemos tenido oportunidad de compartir, y es porque estamos preparados precisamente para vivir la experiencia de Dios, ¿no? Como cuando Dios le pidió a Moisés que se subiera y el pueblo se quedó abajo después de que había sido 40 años, había sido, ¿no? Cuidado por Dios y empezaron a hacer fundieron el oro y empezaron a hacer sus becerros y empezaron a crear imágenes, ¿no? Y cuando Dios le dice, Moisés, baja, porque estos no han entendido nada. O sea, ¿no? Me he presentado ante ellos, pero como nube, pero como sol, pero como agua, pero como alimento, pero como todo, y me siguen haciendo una creación no humana, como tú lo explicaste. Entonces, bueno, pues era lo que yo quería compartir. Gracias, Gerardo. Gracias, Lau. José Luis. Gerardo, bueno, terminamos, nada más antes de que termina José Luis para leer algunos comentarios que hay acá, un comentario, de hecho, 2 de Merce, pero sí, escuchemos a José Luis nada más para que no se nos vaya a quedar olvidado. Sí, buenas noches, Flavia, gracias por la invitación. Gerardo, un gusto, buenas noches a todos. José Luis de Bolivia. Estoy participando por primera vez en esta reunión. Me parece muy interesante y bueno, la disertación de Gerardo me dejó un poquito como que en curva, ¿no? A veces uno aprende unas cosas y escucha otras cosas diferentes que a veces no se asimila bien, ¿no? Yo, por la poca experiencia que tengo con el tema de la religión, sé que Dios, bueno, tiene un nombre, ¿no? Y evidentemente también ha dado, en la antigüedad, ha dado instrucciones, como comentaba Laura, con el tema de Moisés y esa época donde, y en fin, y al final, hoy en día es eso también, comparto un poco con lo que decía Laura, sí, obviamente Dios hay que sentirlo, ¿no? Y hay que ser temerosos también de Él, porque al final creo que somos su creación. Y nos ha dado la vida y nos ha puesto un mundo donde transitamos de manera muy corta, ¿no? Una vida bastante corta, y creo que nuestro objetivo, a mi parecer, es ser felices, ¿no? Es llegar a ser felices en esta vida corta en la cual estamos. Bueno, apegado, ¿no? Yo escuché justamente el otro día una frase donde me decía un familiar, sé temeroso de Dios, o sea, o ten a Dios en tu vida, porque si uno se aleja de Dios, realmente te podés topar con muchas infelicidades y etcétera, ¿no? O sea, estás como que a la deriva. Entonces Dios está ahí para apoyarte siempre y cuando quien lo quiera, eso es lo que yo entiendo. Entonces, pero obviamente también hay que cumplir y respetar lo que Él pide, ¿no? Lo que Él pide dentro de la religión, o la Biblia, en todo caso, que sería muy extenso, la verdad que no tengo experiencia, pero es lo poco que sé, y creo por ese lado también comparto, sí, soy temeroso de Dios, sin duda, y a veces cuando estoy mal, trato de meditar, trato de hablar, trato de preguntar, y bueno, esperar a veces esa lucidez o esa tranquilidad que a veces llega, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi comentario, un poquito tal vez cruzado, pero es lo poco que sé y me parece
me parece que quería comentarlo también con ustedes. Gracias. Gracias, José Luis. Vamos a leer el chat. Y Marce dice, descartar las viejas programaciones obsoletas. Pues más que obsoletas, pienso que daban respuesta en ese momento histórico, pero a veces el quedarnos nosotros en ellas, pues también nos limita, ¿no? Gracias a seres como ustedes que nos ayudan a elevar la conciencia. Un abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, Merced. Dios es la conexión armoniosa de cada una de las hebras de los seres en su divinidad única y diferente. Sí, claro, por supuesto. Carolina Terrazas, cuando mi hijo estaba grave tenía miedo y de una me dijo, ya me voy y siento y presiento que vio algo tan bello que no quiso regresar. Pues yo creo que nadie. Una vez que experimentamos a Dios de esa manera, yo tampoco regresaría, como para qué, ¿no? Exacto, ni quien quiera. No. Antes de terminar, de continuar, quisiera compartirles algo que escribí. Es muy corto y que fue al término de preparar estas diapositivas. Es como la última reflexión que yo hice y en realidad pues le llamé el arte de perder, ¿no? O sea, quizás tiene más sentido para mí, pero se los puedo compartir por si a alguien le hace sentido, ¿no? Y dice, hace tantos años que escribo, pero pocas en las que conecto con el corazón. Y es que llevo 2 años entrenando a diario y en muchos momentos entrenando el arte de perder. En estos 2 años he perdido la brújula de lo que consideraba era mi vida. Me perdí muchos años inmerso en libros y conocimientos, pero nunca han saciado el alma. En estos años he perdido tiempo pensando que su mejor inversión era en un futuro estable, en un futuro que no existe, y no he hecho más que perder lo que tenía en mis manos por algo que es finito. Perdí tiempo o quizás aprendí. En estos años me encontré conmigo, pero no con mi alma. Supe quién era, pero no de dónde venía. Hice muchas cosas, pero quizá pocas con conciencia. En estos años he perdido amores pasajeros, encuentros fortuitos que parecían tener futuro, pero perdí y pensaba que ganaba. Perdí a la elección. En estos años he perdido el rumbo. He perdido una vez más mi vocación o misión del alma. He perdido a mi madre, pero también perdí el miedo a su partida. He perdido amigos, el trabajo y otras tantas cosas. Pero en estos años estoy aprendiendo el arte de perder y admitiendo que es la única forma de ganar cuya lección es la consecuencia y es espiritual. En estos años he perdido para poder ganar. Estoy ganando ser alguien más consciente. He ganado la sensibilidad de tocar un alma más que un cuerpo. Y estoy ganando las experiencias en lugar de conocimientos. Estoy ganando encontrarme como alguien nuevo, alguien que estuvo ciego, alguien que va a encontrar de nuevo su rumbo. Estoy ganando un amor que trasciende y que conecta con el alma. Un amor que se encuentra en el espíritu con el otro sin importar lo que socialmente digan. Estoy ganando tiempo en cada respiro, en cada comida. Gano porque no me angustia perder. Estoy aprendiendo el arte de perder y lo intento vivir cada día con paz, porque sé que la única forma en que el alma puede recibir es cuando aprende a perder, y eso ya es ganar. ¡Qué bonito! Para terminar, los 3 puntos más importantes es Dios, primer paso, encontrarnos en la paz. Después se da el encuentro y entonces surge el amor. Y entonces puedo decir que he roto al ídolo y estoy experimentando a Dios. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Está Preguntas. hermoso. Gracias.
¿Preguntas? Me encantaría, perdón, adelante, Carito. Bueno, más que preguntas, Gerardo, bueno, primero, muchísimas gracias como siempre. O sea, lo que tú expones siempre me rompe todas las concepciones, o sea, y que creo que ese es realmente el mensaje, es indagar o autoindagarnos en eso, en esa esencia que sabemos que la tenemos porque es simplemente un recordatorio. Me hizo pensar mucho en dos cosas que escuché desde hace muchísimo tiempo. Bueno, cuando digo muchísimo tiempo, es ayer. Yo empecé a ir a conferencias del doctor Wayne Dyer en creo que 2000, 99, 2000 por ahí. Y una vez que fue cuando empecé a pensar en este concepto que tú estás diciendo, cuando él decía, si no hay un lugar donde Dios, ¿cómo es? Si Dios está en todas partes, que es lo que dice casi todas las religiones, hablan de que Dios está en todas partes, omnipresente, y no hay un lugar donde Dios no esté, quiere decir que Dios está en nosotros. Está en mí, está en ti. Eso, uno. Luego él habló de un monje que fue entrevistado y un periodista le dice sarcásticamente, también como para lo que él quiso decir, como para dejarlo mal, decía, entonces tú eres Dios, le pregunta el periodista a este monje, ¿Are you God? Y el periodista le dice, sí, soy Dios. Y tú también. Y hizo una pausa y dice, la diferencia entre tú y yo es que yo lo sé y tú lo dudas. Esa fue la respuesta o sea, yo dije, wow, o sea, I know it and you doubt it. O sea, no, es la diferencia y es la gran diferencia porque, y yo lo que puedo decir en mi experiencia y cada vez creo que tengo experiencias de Dios van y vienen, o sea, es como que no es constante, no tengo esa certeza todo el tiempo, pero sé que está ahí y sé que solo se siente. No voy a lograr eso que tanto que la mente tanto quiere, que es ver, comprobar, saber, seguro. No, entonces lo tomo así, pero gracias, muchas gracias por ese recordatorio, Gerardo. Gracias, Caro. Realmente fue un tanto complicado porque de pronto decía, voy a poner esto, voy a explicar, y entonces era como meter otra vez conceptos o dar otra vez conceptos y era como, no, porque si no estoy diciendo contrario a lo que estoy diciendo. O sea, rómpanlo. La idea es una propuesta disruptiva en la que no sigas un patrón, experimentando, ¿no? Correcto. Había mensajes todavía, ¿verdad? Abajo. Sí, por ahí decía, no, Merce, igual, que qué belleza, gracias por compartir. Caro Terrazas, que qué lindo, Gerardo, gracias por compartir. Y yo quería comentar nada más por lo que decía José Luis Orias y me encantaría escuchar también tu opinión, porque con base en lo que nos narras, y sé que lo hemos hablado tú y yo, pero esta cuestión, José Luis, de temerle a Dios, yo solamente lo pondría en una forma, de nuevo, y aquí viene el ejemplo, para que tú lo reflexiones. Yo siempre digo, y con Dios no es la excepción, o con el concepto de Dios, es escuchar todas las propuestas, todas las ideas de cada quien y quedarse con la que conecte con uno mismo, ya no desde el filtro, sino desde el sentir. Y la realidad es que si Dios es amor, no hay razón para tenerle miedo a Dios. Yo pienso que a Dios no se le teme, no tiene por qué temérsele, pero me encantaría saber tu perspectiva, Gerardo. Pues más que la perspectiva, de hecho, desde el punto de vista teológico y de la misma Sagrada Escritura, si nos vamos a lo más básicos, Dios no da un mensaje de terror, ¿no? Porque su esencia es amor. El punto es que a veces por controlar, por regular, se hace esta como imposición, ¿no? De un Dios castigador, de un Dios, y no, ¿me explico? Es decir,
hace 15 días, creo que recordar Arturo, en una meditación que hicimos con Sofi, en sesión de Reiki, yo en ese momento se me vino a la mente una frase que la dije, ¿no? Que fue, pues agradecía la perfecta imperfección de cada uno, ¿no? Es decir, nosotros somos humanos y somos imperfectos y Dios lo sabe, nada más. Perdón, es que ahorita que estaban hablando del temor, yo precisamente hace muchos años le hice esa pregunta. Yo decía, pero ¿por qué hablan de temor? O sea, yo no te puedo dar temor, yo no te puedo tener temor. Y me decía reverencia, honra. Entonces, pero eso impactó mi corazón. O sea, para mí, Laura, el significado de temor a Dios es como de esa reverencia, de esa honra a su presencia en mí. No temor de miedo, para mí. Eso es lo que yo siempre he entendido así, pero no he entendido con la cabeza, ¿no? Sino porque definitivamente pues no le puedo tener miedo a una presencia que es puro amor, ¿no? Pero pues no sé, eso yo creo que una vez más, como lo acabas de decir, Fla, cada quien lo interpreta y cada quien, para mí es honra y para mí es otra cosa totalmente diferente a la palabra temor, ¿no? Que viene esta parte justamente, no es tanto el concepto, sino lo que sientes con esa situación. Si ese concepto como tú lo transmites te da paz, fabuloso, pero la mayoría de la gente no le da paz. Y entonces ahí con lo que los compartí José Luis, gracias, es muy importante, solo uno es capaz de sentir. Yo no puedo sentir por nadie, Gerardo no puede sentir por nadie de nosotros. Entonces ahí es donde dices, ¿esto me da paz a mí o no me da? No, cambiemos entonces el concepto, la idea, la forma, el significado, etcétera, ¿no? Perdón, adelante Danilo. Ahora rato que estaba hablando José Luis, me llegó una imagen. Tienes al todo aquí y el todo coge una de sus partículas y la pone encima de la tierra y la mira y le dice, tú eres un ser humano y te voy a hacer esto. Y le pone ojos y él lo ve y no entiende lo que está viendo. Pero él esa partícula tiene un pedacito de Dios y ya tiene vida. Y él desarrolla una conciencia. Entonces, en ese pedacito de vida está funcionando Dios porque salió de él. Y esos somos los 8.000 millones de personas que estamos aquí en este planeta. Por esa razón deben estar en temor. Pues no, ahora el temor sí ha sido más bien infundado por otras personas para controlar la voluntad de las personas. La única forma de controlar la voluntad de las personas es a través del miedo, para que hagan o no hagan ciertas cosas. Pero imagínense esto, el todo saca una partícula y la pone y le da vida y le hace, ¿para qué lo hace? No sé. Solo sé que lo hace y entonces estamos aquí nosotros hablando de él que está en todas partes. Eso es como el concepto que me llegó a rato cuando estaba hablando José Luis del temor y de todo lo que estaba comentando. Claro. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo y siempre lo he sentido que el temor, yo no creo, aunque así lo imponen, como siempre soy católica, es para doblegarte o hacerte a sus reglas. Yo no creo en el temor de una persona, o digo, no de una persona, de un ser, de una divinidad, que es todo amor. O sea, ¿por qué vas a temerle al amor? ¿Por qué vas a temerle a lo más grande que te da todo, que es tu fuerza? Últimamente he experimentado algo bien bonito. Me han pasado muchas cosas de que soy bien bucona porque quiero que la gente entienda y resulta de que me mandan a la fregada todos, ¿no? Pero una paz con miles de broncas, ¿eh? Porque estuve en el hospital con la persona que cuido
afuera, en 2 noches ahí y días sin más que una lonita y todo eso, pero con una tranquilidad, llenando de eso. Yo cierro mis ojos, yo no veo nada, siento un tubo, a mí me llega un tubo así, blanco, plateado, y me da una tranquilidad que no me interesa si el mundo se cae. Esa es mi forma de percibir a Dios. Esa es mi forma de percibir la fuente. Esa es mi gana. Y quisiera transmitirla a tanta gente, pero no puedo. Así es, Carito. Justamente no hay manera que se lo transmitas a otros. Cada quien va a vivir su experiencia. Y se puede volver Pues desgastante, sí, como hablábamos con Lau alguna vez. Entonces es mejor vivir la tuya y dejar que cada quien viva la suya. Les digo, lo que crean, o sea, lo que creen, lo crean. Pero para mí la falta de fe es el temor que se tiene, ¿no? El miedo. Si tienes miedo es porque no tienes confianza. O sea, si me agarras, te creo. Pero no estiro la mano porque sé que me vas a salvar. Porque sé que me vas a sacar de esto. Y lo digo y se me quedan viendo y ya dije, todavía ayer les digo, ¿saben qué? Discúlpenme por hocicona. No es su momento. Lo único que les dije. Sí, a veces hay que ir solamente no con ese de, como que pudiera parecer que está uno enseñando, porque en realidad, pues si no te lo piden, no va a ser recibido así. Pero solamente es, en mi opinión, es solamente dar mira, ten fe, mira, todo va a salir bien. Y ya, damos mucho más con eso que tratando de dar toda una cátedra de cómo hacer para recibir el tubo que nos llega por allá arriba, ¿no? En este caso, por ejemplo. Entonces, pero es parte de nuestro aprendizaje también, justamente, ¿no? Ahí el aprendizaje es más para nosotros que para ellos, como bien dice Gerardo. Mí, el aprender a cerrar un poquito la boca y no dar si no se te pide. Totalmente, ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes, ¿no? Y entonces es ese arte de perder para ganar. Gracias. Que me encantó. En este camino espiritual está muy de la mano de perder. Es muy marcado el perder, que terminamos ganando, pero el camino no se le ve el triunfo por ningún lado mientras estás en el camino y mientras estás perdiendo. Y esa es fe, Caro, efectivamente, ¿no? Te quedaste en silencio. Bueno, tu micrófono, Gerardo, no sé si hay algo más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, dudas, inquietudes, temores. Agradecimiento, Gerardo, das una paz, una tranquilidad, como decía Laurita, escucharte, obviamente a Fla, Arturo, todo, pero escucharte, Gerardo, no me cansaría, te juro que yo estoy interesada 6 horas así. Gracias, Caro. Bueno, creo que no hay nada por ahora. Antes de cerrar, solamente quiero comentar, bueno, agradecer a todos y a las personas que se incorporaron hoy, a Merce, Marisol, Rosa, por ahí había alguien más, ¿no? José Luis, gracias. Estamos cada semana a la misma hora, diferentes temas. Hoy le comentaba a José Luis si hay algún tema que quieran hablar, que acá hoy tocó esta parte, pero no es un tema de hablar de Dios o de religión o cosas por el estilo, es conceptos, ideas, puede ser de salud, puede ser temas de evolución, puede ser todo lo que tenga que ver con espiritualidad, salud y conciencia está abierto. Llevamos por ahí el tiempo pensando en si hablar de los miedos, si hablar de las culpas también, en fin, no hay una estructura, estamos aquí todos para todos y les dejamos en el chat la liga de YouTube de Cafeteando con Fla. Ahora voy contigo, José Luis, donde pueden ver todos los programas anteriores. Cada semana se suben ahí los Cafeteando con Fla. Tenemos de esta nueva emisión o esta nueva temporada. Ya tenemos año y meses con estos programas.
Pueden invitar a cualquier persona que lo deseen con toda libertad, darles el enlace. Les comento también, este enlace con el que entraron hoy va a estar vigente solamente en las 2 semanas que nos quedan de diciembre. Para enero cambia, de tal manera que si no están, que la otra invitación es a que participen en el chat de WhatsApp de Cafeteando con Fla. Ahí está también mi número de teléfono para que me escriban si quieren ser incorporados, me dejen su número. Pero ese chat, solamente les comento, no es, o sea, se llama chat porque ese fue el concepto, pero no es un espacio para platicar y todo se utiliza practicando el uso de la energía. ¿Para qué se utiliza ese chat? Para dar información. No solamente la doy yo, todo lo que podamos compartir cada uno, videos, algo asociado a los temas que vimos, ¿no? Fotografías, memes, en fin, que tengan que ver, mensajes que tengan que ver con todo esto. Alicia, que está hoy acá, gracias, nos entrega mensajes de la astrología maya todos los días. Para eso es ese chat, que nos enriquezca sin que se sature de gracias, qué bonito, qué agradable, porque entonces se va perdiendo la información. Así que quien quiera estar ahí, por favor, déjenme saber. Y también, nada, pues nos vemos acá cada semana. José Luis, adelante, querías comentar algo más. Y Belis dice, gracias Gerardo, me encantó tu forma de explicarnos la hermosa presencia de Dios en nuestro ser. Infinitas bendiciones para ti. Me leíste la mente con las gracias para Alicia, dice Danilo, por todo lo que nos compartes cada día. Alicia, gracias. Adelante, José Luis. Sí, me quedo con la frase de hay que aprender a perder para ganar. Sí, la frase suena interesante, pero a veces uno tiene miedo a perder, ¿no? Como todo ser humano imperfecto, siempre tenemos ese sentimiento de miedo, porque es parte de uno. Y no sé, tal vez sería un tema interesante desarrollarlo, evaluarlo, porque la frase suena muy bonita, pero en la realidad a veces uno tiene miedo de dar ese paso, ¿no? Decir, pucha, ya, voy a perder, o voy a perder un negocio, o voy a perder una relación, o voy a arriesgarme a perder a la persona que quisiera que esté a mi lado, pero lo tengo que perder porque pasa algo y no veo más allá. Entonces, creo que muchas veces nos encontramos en situaciones así y tratar de entender esa frase, digo yo, pucha, suena bastante fácil y como lo dijo Gerardo, es bastante motivador, pero a veces en la realidad cuesta, ¿no? Y me quedo con eso y bueno, si se puede profundizar tal vez más adelante sobre cómo poder encarar o consolidar esa frase, sería muy interesante. Gracias, Flavia, Gerardo y a todos por conocerlo, ¿no? Mediante este medio. Bienvenido, José Luis. Es un reto, efectivamente. Como dice, suena bonito cuando ya lo viviste, pero llegar a ese momento, pues toma reto para cada quien y toma el tiempo que tome. Solo los quiero dejar con algo respecto a la pérdida. Primero, hablando de programaciones y de todo lo aprendido, nos causa temor la pérdida porque tenemos conceptualizada la pérdida como algo malo. Pero la realidad es que si empiezas a verlo como lo planteó hoy Gerardo, solo a verlo, no a verlo, sino a sentirlo, en realidad no, porque no hay manera que cuando algo se te quita del camino no llegue algo mejor. No hay manera, es ley universal. El tema es que no lo hemos vivido así, o no lo habíamos vivido así, algunos ya empezamos a vivirlo así. Entonces es importante empezar a darle ese significado. Yo hablé hace un ratito de significado. Pero por otro lado, el concepto de pérdida está asociado a poseer, ¿no? A pensar que tú eres dueño de cosas. Y si lo vemos totalmente igual, con los ojos del alma y no con la mente, en realidad no somos dueños de nada. El ser dueños de algo es una ilusión que nos atrapa, es un apego. Entonces, cuando lo empiezas a sentir así, no a pensarlo, a sentirlo, no lo puedes racionalizar, José Luis, pero sí sé que conectas con el tema. Denme un segundito. Gracias. De sentir que sí, es bueno, pues sí. Ojo, no se siente bonito, pero por todo lo que se piensa alrededor de eso.
porque lo que sea, me voy a quedar solo, hablando de pérdidas, ¿no? Y saben mi historia la mayoría, yo tuve ya de todas, prácticamente casi de todas, y entonces, pero es fluir, es en esa convicción. Cuando empezaron mis pérdidas, yo no sabía esto que hoy digo, y hoy en realidad es de tal forma, o sea, le he dado la vuelta gracias a todo este caminar, que cuando algo se va o no se da para mí como yo quiero, digo, qué maravilla, porque mientras más rápido esto suceda, mejor. Hablando de parejas, ¿no? Digo, y me han oído quienes tomaron el curso de Flamas Gemelas, es, no te salió, síguele hasta que te salga. Qué bueno, y mejor que sea más rápido a estar prolongando toda esa estancia. Entonces, por ahí te quiero dejar por lo menos hoy con estas cositas, a ti o a quien le pueda ser de utilidad el tema de la pérdida, a reserva de que, claro, podríamos profundizar, pero tiene todo que ver alrededor de estos conceptos, José Luis. ¿Ok? Perfecto, pues creo que por hoy terminamos, chicos y chicas, muchísimas gracias. Y Belis, qué gusto verte, ya no nos vemos los viernes en meditación en vivo, algo tendremos que hacer, algo arrancaremos el próximo año, pero bueno, gracias a todos, Gerardo, primo, efectivamente es un deleite escucharte, muchísimas gracias por haber preparado este tema, por entregarlo con todo ese amor, por compartirnos de ti y de tu camino, de tu sabiduría y de tu conocimiento. Y bueno, nos vemos aquí la próxima semana, misma hora, mismo canal. Un beso para todos, muchas bendiciones. Yo creo que la próxima semana va a ser el último cafeteando de este año. Te voy a dar el permiso de la última semana del año descansar lo más posible, pero arrancamos. Y evidentemente les mando el enlace nuevo para arrancar en enero ya está creado ese enlace nuevo. Entonces, se los voy a poner en el chat. Los que no estén en el chat, por favor, asegúrense de contactarme, o ya sea no sé si llegaron por Facebook, si llegan por Kika les va a dar el enlace también, pero tengan eso presente, ¿ok? Así que nos vemos la próxima semana, un beso grande, muchas bendiciones y gracias a todos, que descansen. Gracias. Saludos desde Colombia. Gracias. Hasta luego, familia. Bye. A todo Sudamérica, bye bye. Lo dirás de broma, pero sí somos familia, ¿eh? No, sí, claro, siempre lo he dicho. Total. Familia, para mí siempre de alma, corazón y espíritu. Sí. Adiós, primos, Bien, gracias. tías y sobrinos. Chao. Adiós.